Muy buenas tardes, soy la contadora Patricia García y en la clase de hoy vamos a ver el punto 8.2 de la unidad 8, vinculada a modelos contables. Vamos a hablar de los parámetros que intervienen en la determinación de un modelo contable, parámetros primarios y parámetros secundarios. De eso va a ser el núcleo de nuestra clase. Pero antes de comenzar la clase, recordemos lo que consideramos un modelo. En general, decimos que existe un modelo cuando se intenta la representación en pequeño de alguna cosa. Así lo establece la Real Academia Española. Decimos que un modelo es un esquema, en nuestro caso será teórico, que intenta representar una realidad, elaborada para facilitar su comprensión y estudiar su comportamiento. Si lo vinculamos al concepto de modelo contable, en principio decimos que la contabilidad no es la realidad. La contabilidad es un modelo que intenta representar la realidad contable de un ente. Los modelos contables son construcciones de esquemas no exactamente idénticos a la realidad, pero sí que intentan aproximarse a ella o representarla a través de diferentes supuestos, variables o parámetros. ¿Cómo explican los modelos contables las diferentes realidades? A través de parámetros o combinaciones de los mismos. Por eso es que decimos que los parámetros son variables o criterios necesarios para estudiar una realidad. El modelo contable va a intentar representar la realidad económica, patrimonial y financiera de un ente. Aquí tenemos varias definiciones. Por ejemplo, la de Fowler-Newton, que llama modelos contables a los diseñados con el propósito de comprender y estudiar la situación y la evolución patrimonial de los entes. Luego, tenemos lo que establece la normativa vigente, que es la RT 16, que no nos da un concepto de modelo, pero sí nos dice que el modelo contable utilizado para la representación de los estados contables está determinado por los criterios que resuelva emplear y cita los tres parámetros básicos, que son la unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de evaluación. Vamos específicamente a hablar de estos parámetros, que son los primarios o básicos. ¿Por qué decimos que son básicos? En primer lugar, vamos a decir que estos criterios, estos parámetros son básicos porque son los necesarios para que exista un modelo contable. Su existencia depende de definir cada uno de estos parámetros. No es posible la existencia de un modelo sin definir previamente cuál es el capital a mantener, cuáles son los criterios de evaluación o las unidades de medida. A su vez, tenemos que recordar que en las unidades anteriores ya hemos visto el concepto de unidad de medida, hemos visto los criterios de evaluación que existen desde el punto de vista doctrinario y normativo, y hemos visto también el capital a mantener en unidades anteriores. La 6 vimos unidad de medida, en la unidad 4, cuando hablamos de criterios de evaluación, vimos los diferentes componentes del costo y los criterios de evaluación y los valores corrientes en la unidad 5 también. Y capital a mantener lo dimos en la unidad 6. Así que recuerden, por favor, estos conceptos de estas unidades. Las variables o parámetros secundarios son aquellos que complementan al modelo y complementan a los criterios que lo definen básicos.
Estos parámetros secundarios son en total 7. 1, valores límites, tanto de activos como de pasivos. 2, el tipo de resultados que reconocen. Lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos pasando los próximos Power. 3, activos o activación, de costo financiero. 4, contingencias positivas o su tratamiento. 5, activos intangibles autogenerados. 6, la medición de los costos. Y 7, la participación permanente. Ahí vemos algunos de los detallados. Vamos a considerar el primer parámetro básico que define a un modelo. Ese primer parámetro básico es la unidad de medida. La unidad de medida a considerar puede ser heterogénea u homogénea. La unidad de medida heterogénea, ahí tienen los dos parámetros, es la histórica o la nominal, se expresa a su valor nominal, sin tener en cuenta los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Utiliza una moneda histórica o nominal. El segundo criterio es la moneda homogénea. Esta moneda sí considera los efectos de los cambios en el poder adquisitivo. Al evaluar a moneda homogénea, lo que tengo que hacer al cierre es homogeneizar todas las partidas que componen ese patrimonio a un momento determinado. Y allí tengo, si existe inflación, en un periodo inflacionario, voy a aplicar un método de reexpresión integral que puede ser directo o puede ser indirecto. Es aquel entonces este método es aquel que me homogeneiza todas las partidas a un momento determinado. El método integral ajustando las partidas o las partidas monetarias se llama directo y el que ajusta a través de las partidas no monetarias, el indirecto. El criterio establecido por la RT 16 como parámetro básico en relación a la unidad de medida, específicamente me dice que la unidad de medida es la homogénea. Si leemos lo que dice la RT 16, cuando habla del modelo contable y habla en el punto 6.1 de la unidad de medida, dice que los estados contables deben expresarse en moneda homogénea, es decir, está establecido que la moneda es la homogénea. Si hay contexto, o si existe un contexto de estabilidad, la moneda homogénea será la moneda nominal en un contexto de estabilidad. Bien. El segundo criterio o parámetro básico es el de criterios de medición. Cuando hablo de criterios de medición, tengo dos. El de costo incurrido o histórico y el de valores corrientes. Valores corrientes de las partidas de entrada o de salida. Y allí tenemos que distinguir que el criterio de medición histórico refleja todos los valores a valores del pasado, habla del costo incurrido como sacrificio económico incurrido para la adquisición y la producción de bienes y servicios, donde tendré en los componentes de ese costo el valor de compra al contado, los gastos directos de compra
y todo gasto necesario para incorporar el bien. Y luego tengo los valores corrientes. Los valores corrientes que representan las diferentes partidas al cierre serán, por ejemplo, el costo de reposición, que es el costo-sacrificio que demandaría volver a comprar un bien o volver a producirlo o volver a prestar un servicio. Ese es un ejemplo de criterio de medición a valores corrientes. O el valor neto de realización, que es el valor o precio de venta menos los gastos directos de venta. Esto es para bienes que tengan un mercado transparente. O las valuaciones técnicas, que son las valuaciones efectuadas por personal idóneo. Específicamente se aplica estas valuaciones técnicas para bienes de uso, principalmente. Luego tenemos el valor actual aplicado como valor corriente aplicado a las partidas de cuentas por cobrar, por ejemplo, para créditos y para deuda también es un valor corriente. O el valor razonable, también lo define el punto 6.2 de la RT 16, el valor razonable. O el BPP, el valor patrimonial proporcional, también lo define como un valor corriente. Después vamos a ver específicamente cuándo el BPP es valor corriente, no siempre lo es. Así que los criterios son estos dos y lo establece la RT 16. El tercer parámetro básico es el de capital a mantener. Bueno, el capital a mantener, como vieron en unidades anteriores, en la unidad 6 puede ser físico o financiero. La RT 16 establece como capital a mantener el financiero, es decir, mantener los pesos aportados por los socios. Como criterio básico que define nuestro modelo contable. Es decir, para nuestro modelo contable, la unidad de medida es la homogénea, el capital a mantener es el financiero y los criterios de evaluación, prácticamente todos los activos se evalúan al cierre a valor corriente, no a valores históricos. Después vamos a ver las excepciones, con la RT 41 sobre todo. Pero un modelo